Fíjate, Carlos, lo que pasa es que cuando tú manejas un acueducto como el de Caracas, donde tienes la responsabilidad de agua a unos 7 millones de habitantes, tienes que utilizar muchas cosas para que no te pasen, digamos, estas, vamos a decir así, circunstancias que para muchos son sorpresivas, ¿no? Los que manejan estos acueductos, lo que hemos estado, digamos, metidos dentro de un problema de esta envergadura, sabemos que hay que usar tecnología, hay que tener, digamos, todo un programa de ese embalse que te permita a ti saber qué vas a hacer si tienes un año seco. Nosotros somos un país tropical, lógicamente estamos enclavados en una zona donde tenemos unos 4 o 5 meses de verano y tenemos unos 6 o 7 meses de invierno. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues tenemos una gran cantidad de embalses a nivel nacional que los llenamos en la época de invierno para poder pasar la sequía. Cuando tú dejas de hacer las obras que tienes que hacer en tantos años, pues lógicamente empiezas a entrar en problemas. Yo quería mostrarles un grafiquito. Perdón, ¿por qué no se hicieron esas obras? Que además se tenían los recursos, ¿no?, para hacerlas. Bueno, yo creo que un país no se construye echando cuentos, ¿no? Un país se construye haciendo cosas todos los días, planificando, ejecutando, invirtiendo, haciendo además las cosas que la gente necesita, no la gente que tú quieres, las cosas que quieres hacer. Fíjate que este es un gráfico, rápidamente, para entendernos, que te dice en las diferentes épocas, comenzando en la década de los 40 a los 50, cuántos embalses se hicieron en esos 10 años, digamos, correspondientes a esas diferentes décadas. Fíjate que en la década del 70 al 80, pues una época de oro donde construimos 33 grandes embalses. Venezuela tiene 82 grandes embalses solamente para propósito de agua potable. Y esos se han construido a través del tiempo y esto ha permitido que tú tengas un almacenamiento adecuado. Cuando tú ahora tienes 15 años sin hacer un embalse, 15 años sin hacer un embalse, pues lógicamente te agarró, como quien dice, el toro. Tú no tienes capacidad Ahora, quienes almacenada. estuvieron al frente de esos organismos, ¿por qué no estimularon la decisión en el alto gobierno? ¿Por qué no explicaron que era vital que esos embalses se hicieran? Mira, yo creo que es que hay cosas más importantes que ese para O sea, que el alto gobierno jerarquiza más otras cosas que situaciones tan puntuales como estas. Bueno, ¿a qué conclusión puede uno llegar si hemos pasado tanto tiempo y lamentablemente a nivel nacional no se ha hecho un solo embalse? Bueno, yo creo que eso no está en la agenda del gobierno, darle agua a la gente como debe ser. Fíjate que en el caso de Caracas, que es emblemático, pues bueno, el TUI 4 lo están prometiendo hace 5 o 6 años y resulta que todavía creo que queda más o menos el mismo tiempo para entregarlo, a pesar de que lo que hace son empresas extranjeras, no son unas empresas venezolanas. Y bueno, esas empresas extranjeras me imagino que tienen unas condiciones operativas muy diferentes a nosotros, requieren más tiempo para hacer las cosas, bueno, trabajan de otra manera y eso ha retardado las obras. Esas obras que tenían que estar listas para esta época, pues lamentablemente se necesitaban, no era un cuento que tú necesitabas tener el TUI 4, el Cuira, y ahora, en estos momentos, pues tienes un déficit. Ese déficit dentro de la ciudad es algo así como 2.500 litros por segundo, más o menos un 20% de lo que llega a toda el área, digamos, de la región capital, y eso es muy difícil de manejarlo, porque esto es una ciudad agreste, esto es una ciudad muy difícil, una ciudad con una topografía muy complicada y donde hay una gran cantidad de, digamos, de habitantes que están en las zonas altas y más lejanas de los acueductos. Aquí en los últimos tiempos se rediseñó cómo darle agua a la gente y eso pasaba porque tú pusieras el agua más cerca de los sectores populares, que tú hicieras 2 grandes embalses dentro de Caracas, uno que dejamos hecho, por cierto, en el año 97, el embalse Macarao, que no lo han puesto en servicio, tampoco saben por qué, y otro en el sector de La Encantada. Esto era poner el agua cerca de los sectores populares para tú poder darle agua, digamos, de una forma equitativa a la ciudad. Ahora, Norberto, esta situación de racionamiento, ¿cómo la visualizas tú? ¿Por cuánto tiempo va a durar? Mira, yo también traigo un grafiquito que también es muy sencillo. Este grafiquito lo que dice en unas líneas que están aquí es que cuando tú llegas a niveles mínimos del embalse Lagartijo, pues la lógica es que tú no te recuperas en un año. Fíjate que aquí hay, digamos, 4 años de historia del embalse Lagartijo, de movimiento histórico, y en esos 4 años, cuando se ha llegado a los niveles mínimos, nunca nos hemos podido recuperar en el mismo año. Eso quiere decir que este racionamiento lamentablemente es largo. También hay que decir otras cosas. Todavía no sabemos si el efecto del Niño efectivamente va a golpear nuestro territorio nacional. Estamos probablemente en uno de los años más secos de la historia. Bueno, y todas estas cosas había que tomarlas en cuenta
para manejar un sistema hídrico como es el sistema hídrico venezolano, ¿no? Ahora, estos niveles de expectativas que se generan alrededor de que hay mucha nubosidad, de que hay algunas lluvias aisladas, de que de repente se suelta un aguacero, simplemente eso es coyuntural, no va a ser permanente. Mira, O probablemente... sea, no se puede hacer un pronóstico definitivo en ese sentido. No, fíjate que digamos, las fuentes dentro del Valle de Caracas son unas fuentes, digamos, que apenas aportan entre un 2 y un 5%, y las grandes fuentes de toda la región capital, acuérdate que tenemos unos 7 millones de habitantes que dependen tanto de la cuenca del río Tuy como de la cuenca del río Guárico, y esas cuencas tienen un comportamiento diferente a la ciudad capital. Probablemente vamos a recibir lluvias en estos meses, se van a recibir algunas lluvias, pero eso no quiere decir que el No sistema serán va a salir suficientes para, no, por ejemplo, el embalse de Lagartijo no. pueda recuperar su nivel. Hay una proyección de 2 años aproximadamente. Sí, es que cuando tú vacías 80 millones de metros cúbicos... Sí, no es cualquier cosa, ¿no? Y tú no tuviste ninguna previsión. Si nosotros hace 4 meses le hubiéramos dicho a la gente, mira, vamos a hacer un razonamiento porque tenemos un problema en el embalse de Lagartijo, no que tú amaneces un lunes y me dices, mira, tú sabes que se vació Lagartijo. Un momentico, ¿qué quiere decir eso? Que ahora no dependemos de 3 grandes embalses, sino de 2. Y uno de esos 2 grandes embalses podría entrar en crisis también, porque está haciendo... Ese es Taguasa. Taguasa, perdón. Taguasa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes ahora Taguasa solo, como el único actor principal dentro de la cuenca del Tuy, eso significa que Taguasa podría también bajar sus niveles de una forma importante, cosa que no queremos, pero que hay que mantener bajo control. Si pudiera pasar. ¿En cuánto tiempo tú crees promedio se hace un embalse? Mira, en forma eficiente, tú podrías hacer un embalse de la envergadura de estos grandes embalses de la región capital alrededor entre unos 6 o 7 años. Son, digamos, trabajos que tienen una magnitud que no permiten recortar mucho esos periodos, ¿no? Por eso soy irresponsable cuando te han dicho que no, que vamos a hacer TUI 4, que lo vamos a inaugurar dentro de 3 meses, que lo vamos a inaugurar el año que viene. Cuando uno sabe que esas cosas son obras que tienen una, digamos, una secuencia donde no te permite recortar mucho. O sea, que eso es simplemente generar expectativas. Sí, aquí hay que esperar el TUI 4 para 4 o 5 años si Dios quiere, si Dios quiere. ¿Qué cosas se pueden hacer rápidamente? Bueno, hay una cosa que este gobierno nunca ha visto, que son las soluciones que no son de grandes inversiones, ¿no? Parece que no le quieren poner la lupa nunca a las inversiones, por digamos, ejemplo, rápidas, como son el campo de Pozos de Caracas, que lo abandonaron, porque aquí hay una paradoja en Caracas, ¿no? En la ciudad capital había más agua hace 20 años que ahorita. ¿Qué cosa, no? Sí, hace 20 años teníamos los mismos sistemas, con mejor producción porque eran más jóvenes los sistemas, conducían más agua a Caracas. Utilizábamos los pozos. Y teníamos un campo de pozo donde teníamos más o menos 500 litros por segundo. Abandonado el campo de pozo, no viene más agua, sino viene menos agua. Tenemos un crecimiento que puede ser alrededor de un 0.5 interanual de la población. Es decir, tenemos quizás unos 500.000 habitantes más en el último decenio y tenemos menos agua. Bueno, las conclusiones no pueden ser otras que tener una ciudad en crisis, cosa que se dice muy rápido, pero pregúntale a la señora que vive en el 19 de abril, que en este momento tiene 20 días sin recibir agua, allá en Petare, o la que vive en Coche, en la parte alta, que no ha visto agua en las últimas semanas. ¿Qué opina de esta situación? Bueno, pues es una cosa bien complicada y que golpea muchísimo al habitante de Caracas. Norberto, para concluir, también el interior del país se está viendo afectado. Este fenómeno pues va a afectar a otras ciudades de la República. Claro, porque esto, como te decía, esto es un país donde se construyeron grandes sistemas para soportar la demanda de la población, pero una demanda que ha crecido muchísimo en una generación. En una sola generación este país ha crecido casi 10 veces y eso significa que tú tienes que crecer vegetativamente con esa población para darle servicio. Cuando tú creces muy rápido y eres un gobierno que no eres capaz de hacer las cosas a la velocidad que te lo exige la población, pues entramos en crisis en todos los servicios. Bueno, muchas